Continuamos con más información por la pantalla de Canal E. Vamos a meternos en el rubro de la construcción. Se había reactivado, sin embargo, hay un estudio que reveló cómo fueron estos 5 años anteriores en relación a la construcción. Vamos a analizar un poco estos datos con Fernando Álvarez Celis, él es economista. Hola Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué datos obtuvimos de estos 5 años en donde quizás la construcción estuvo un poco más frenada? Mira, analizamos los permisos de construcción en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 18 años. Lo que muestra estos últimos 5 años es un récord de permisos en el año 2021 post pandemia. Ahí recordemos que más allá de la construcción de obras se permisó bastante en la ciudad de Buenos Aires y después un decaimiento en los últimos años. Nosotros el estudio lo focalizamos sobre todo en la distribución territorial de la construcción en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires se construyen aproximadamente 600 edificios por año, se permisan 600 edificios por año, de los cuales la mayoría va en el eje norte de la ciudad de Buenos Aires y solo un porcentaje muy pequeño en el eje sur. Para darte un ejemplo muy concreto, en los últimos 5 años, por año se permisaron 113 edificios en el barrio de Palermo contra 2 edificios en el barrio de Villa Soldati. En los barrios de La Boca y Barracas se permisan 6 edificios, mientras que en Devoto, por ejemplo, se permisan 80 edificios por año. O sea que vos tenés una distribución muy acentuada en el eje norte, que es histórica, pero que en los últimos 5 años se acentuó mucho más, a pesar de que se modificó el código urbano de la ciudad de Buenos Aires, que intentó cambiar esa perspectiva, pero que obviamente no lo logró y que hoy está nuevamente en debate en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Y cuál fue la comuna más afectada? Mira, claramente la que más disminuyó en términos porcentuales en los últimos 5 años fue el barrio de Caballito. En Caballito venía la construcción muy fuerte, si bien todavía se sigue viendo construcción, ahí sí el cambio del código urbanístico repercutió fuertemente en la baja de permisos en esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, donde más aumentó, vuelvo a repetir, es en el eje norte, y donde más disminuyó es en el eje sur, en las comunas 4 y 8, que vos tenías un porcentaje más o menos del 6%, 7% de la construcción, y hoy tenés solamente un 4%. En donde sí se mantiene más o menos igual es en la comuna 1, en la comuna del centro de la ciudad de Buenos Aires, que tenés un histórico en los 18 años bastante parejos, que ronda entre el 7 y el 10% del total de los permisos que se dieron en la ciudad de Buenos Aires. Claro, y Fernando, ¿por qué crees que se dio esta desventaja? Mira, históricamente la inversión en la ciudad de Buenos Aires, que son estos 600 edificios, serán lugares de mayor valorización inmobiliaria y está muy asociado a los segmentos que pueden comprar esa vivienda, que son la clase media alta, que busca, y acá también hay otro tema, que es segunda vivienda. ¿Qué quiere decir? Muy poca de esta vivienda que se hace es para una primera residencia, para una persona que va a comprar su vivienda, sino es alguien que ya cuenta con una vivienda y la quiere tener como reserva de valor. Entonces va a buscar los barrios más valorizados para hacer esa inversión. Y esa inversión, históricamente, es en el barrio de Recoleta, que como se fue llenando, va cambiando a Palermo, como se va llenando, va corriéndose ese eje hasta llegar hoy al barrio de Devoto y Villa Urquiza, que es donde tenés el porcentaje más alto de construcción. En contrapartida, en el eje sur de la ciudad de Buenos Aires hubo siempre muy poca inversión inmobiliaria, más allá que el gobierno de la ciudad había hecho algún esfuerzo en algún momento por mejorar la infraestructura del sur, eso no se vio repercutido en mayor inversión en construcción. Hay alguna en el eje de la avenida Patricios, en el Instituto Tecnológico se ve algo de inversión, pero no es tan fuerte como se da en los ejes que mencionaba anteriormente. Claro, ¿y qué proyecciones tienen a futuro? Mira, la ciudad de Buenos Aires, el planteo que está haciendo ahora es volver a invertir en el sur de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual de hecho, su cambio de código tiene que ver esto. Y también lo que pasó, y el otro día participamos el tejido urbano en las audiencias públicas del cambio del código, es que muchos de los lugares donde se está construyendo hay mucha queja vecinal por la saturación y sobre todo la falta de infraestructura y de servicios que generen que esa zona sea vivible. O sea, empieza a haber polución, empieza a haber mayor atascamiento en el tránsito, empieza a haber falta en los servicios, corte de luz, falta de agua. Entonces empieza a haber cuestiones atadas al urbano que van en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de esa zona. Entonces ahí tenés una discusión bastante fuerte que se da en el norte, pero que no se da en el sur, básicamente porque se construye menos. Y después tenés el eje suroeste, que es el barrio de Almagro, de
San Cristóbal, que ahí aumentó la construcción también fuertemente y no tenés esa queja vecinal porque son barrios donde la renovación urbana todavía es vista como algo positivo y sobre todo porque sectores de clase media pueden acceder a una vivienda. Claro, y Fernando, y estamos hablando de construcciones que llevan años. Bueno, ahí tenés el otro tema. Una cosa son los permisos, otra cosa es la materialización de esas viviendas. Desde que se pide el permiso hasta que se construye, el promedio histórico en la Ciudad de Buenos Aires son aproximadamente 3 años, obviamente que depende mucho de cada obra, pero también tenés eso, con lo cual también es bueno, decir que muchos de los permisos se materializan al año o a los 2 años, con lo cual este es un fenómeno que hay que ir como previéndolo y la planificación tiene que tener en cuenta justamente estos tiempos dinámicos, porque hay momentos. Ahora, por ejemplo, apareció el crédito inmobiliario y está apuntando sobre todo a viviendas que están vacías, pero si el crédito sigue siendo más estable, en algún momento va a repercutir en la construcción, con lo cual si hay un crédito hipotecario en los próximos 2 o 3 años, debería apalancar el crecimiento de la construcción y esos permisos deberían estar más en sintonía con los créditos hipotecarios. Hoy, como decía antes, están atados sobre todo a la gente que tiene capacidad de ahorro en dólares y que lo vuelca a una reserva de valor en vivienda. Claro, entonces, Fernando, podemos decir que se está observando una reactivación en torno a la construcción. Mirá, la construcción en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años ha habido un repunte bastante importante. El cambio de código ha materializado y ha mejorado también los permisos. Hoy los permisos también tardan menos tiempo, con lo cual el mercado de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires estás casi en la media, que son 2 millones de metros cuadrados por año, pero estás un poco arriba con este boom que te contaba de casi 3 millones en el 2021. Claro. Entonces vos tenés todavía un proceso bastante importante y lo que hay que decir también que en la Ciudad de Buenos Aires los precios en dólares han sido estables, con lo cual todavía sigue siendo rentable, más allá que el costo de la construcción aumentó más en pesos, pero obviamente el dólar está atado a él, pero sigue siendo rentable la construcción inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, Fernando, clarísimo este panorama que nos traes en torno a la construcción. Muchísimas gracias por esta comunicación. A vos, Paz, y un gusto y a disposición. Hasta luego. Nosotros ya venimos con más información por la pantalla de Canal E.